Bueno, muy buenas noches. Nuevamente, mi nombre es Maritza Ramírez. En la noche de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje. Muchos dirán, ¿por qué ese título? ¿Por qué el título del video? Pare de sufrir. Nosotros, la humanidad entera, yo creo que la gran mayoría, no puedo decir que todos, pero siempre estamos buscando el ser felices, el buscar lo que nos genere plenitud, tranquilidad. Y está bien. Es más, tú le preguntas a cualquier persona y le preguntas para qué vino el ser humano o para qué Dios nos creó. Y te van a responder muchos, para ser felices, para desarrollarse como personas, para ser feliz a los demás, para servir. Y todo eso está bien. Solo que hemos olvidado que el ser humano también fue hecho o el sufrimiento es inherente al ser humano. Todos en la historia, chicos, grandes, pequeños, hemos sufrido, unos más que otros, quizás cada uno, Dios dice, carga tu cruz y sígueme. Algunos, cuando estábamos en el mundo, quizás no teníamos esos sufrimientos, porque pues el mundo material nos generaba mucho placer. Y cuando empezamos a seguir de Dios, pues empezaron a veces luchas internas, hasta a veces económicas, o para otros fue al contrario. Entonces el día de hoy quiero hablar sobre el valor del sufrimiento. ¿Por qué la importancia o qué puede generar productivo en el ser humano el sufrimiento? Entonces el título dice, pare de sufrir, porque yo sé que muchos van a decir, ay, ¿cómo así? Yo quiero parar de sufrir. Y sí, la búsqueda de la felicidad es válida. Y todos queremos ser felices y Dios nos creó por amor, nos creó y nos dio un mundo. Con solo ver la creación vemos que Dios nos ama, vemos el infinito amor de Dios y nos dio la creación para que la disfrutemos. Entonces, en la noche de hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema del sufrimiento, pero vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Él hablando a través de mí, para que no sean mis palabras sino sus palabras. Hoy yo me preguntaba, listo, ¿por qué hacer esos videos? Nosotros los que queremos servirle al Señor, queremos hablar de Él. Créanme que si solo una persona, con el solo hecho de que una persona, a través de estos videos, que son videos sencillos de personas comunes y corrientes, porque no solo está el mío, hay muchas comunidades que hablan de Dios. Y hay personas en este momento con lo del coronavirus que estaban buscando saber de Dios. Y están buscando estos videos. Entonces yo decía, ¿por qué hacer estos videos? Solo con una persona que conozca de Dios o que quiera empezar los caminos de Dios, o que quizás en este momento está en un momento de crisis donde no sabe nada, no sabe qué hacer, donde está desesperado. Y si alguna de las palabras que Dios pone a través de mí le ayuda, la obra de Dios está hecha. Si en algún momento, digamos, la mejor herencia que le podemos dar a los hijos, ahorita utilizamos las redes sociales. A veces los hijos cuando están jóvenes o están en la adolescencia son rebeldes, y quizás cuando los papás le decimos palabras, pues los consejos, les damos consejos, no nos prestan atención porque están en ese momento de la pubertad y es normal, nosotros también lo pasamos. Pero si en algún momento de la historia alguna de mis hijas o alguien de mi familia ve este video y vuelve y recuerda, o Dios le habla al corazón, valió la pena. Entonces vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Él derramándose, porque si es por palabras humanas, realmente no tendrían sentido mis palabras. Dios es el que debe actuar a través de ellas. Vamos, en el lugar en el que estés, cierra los ojos, ponte en intimidad con Dios, abre tus manos, piensa en la imagen que más te guste, independiente también de la religión. Creemos en un Dios todopoderoso y en Jesús, que es su Hijo. Piensa en la imagen de Él que más te gusta. Míralo a los ojos. Y también pide la presencia del Espíritu Santo para que sea Él derramándose en tu hogar, derramándose en tu familia, sin importar dónde estés, en el país, sin importar en el lugar en que te encuentres, en tu habitación, en la sala, con tu familia o solo.
Dile al Espíritu Santo que llene tu vida, que llene tu corazón. Vamos a pedir la presencia de nuestra amada Madre también, y de nuestro amado Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo de Dios, clamo tu presencia en este lugar, en cada uno de los corazones que estén viendo este video, en cada una de sus familias. Espíritu Santo, ven y quema lo que no te pertenece. Ven y arranca de nosotros los malos hábitos, los malos pensamientos, las malas inclinaciones. Abre nuestro corazón a tu acción, abre nuestro corazón a tus palabras, a tus enseñanzas, a tu gracia. Porque sabemos que sin ti, Espíritu Santo, no podemos hacer nada. En el lugar en el que estés, clámalo con tus palabras, de la forma en que siempre lo haces. Orar es tan fácil, a veces nos complicamos tanto con palabras. Dile a ese buen Jesús que lo necesitas en este momento. No importa si has sido muy pecador. A ese es al que Jesús ha venido a rescatar. Él dijo que si de 100 ovejas se pierde una, va, deja las 99 y te busca y me busca hasta encontrarme o hasta encontrarte. Vamos a pedir la presencia de nuestra amada Madre. Mamá, te damos gracias por habernos elegido como tus consagrados, como tus misioneros. Pedimos que con tu manto maternal cubras nuestro cuerpo, nuestra alma. Pedimos la presencia de nuestro amado Jesús para que sea Él con sus manos llagadas, con su sangre preciosa derramándose. Señor Jesús, te pedimos que selles todo lo físico, espiritual, mental, que hagas un círculo a la redonda alrededor mío y de las personas que están viendo este video. Pedimos la presencia de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todo el coro de santos ángeles para que nos custodien y nos protejan. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchos dirán, porque el tema. En este momento, muchas personas en sus hogares están pasando por crisis, quizás por necesidades económicas. Otros, teniendo mucho dinero, no tienen dónde salir a gastarlo. Otros, teniendo mucho dinero, están solos, en una habitación, en un cuarto, sin nadie que les dirija una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de amor. Y si tú en este momento estás viendo este video y te encuentras así, es Dios que piensa en ti, que te ama. Nosotros los latinos tenemos la tendencia rehuimos del sufrimiento, evitamos todo lo que nos genere fatiga, todo lo que nos genere dolor. Y las personas más fuertes de toda la historia, es más, hasta los grandes empresarios, los que en este momento son muy exitosos, o los grandes santos, las personas que con sus grandes virtudes lograron hacer hazañas que para muchos seres humanos decimos, por Dios, ¿cómo alguien tan frágil fue capaz de renunciar a su propia voluntad de aceptar a Jesús y hacer cosas radicales y dejar el mundo y decir no y dejarlo todo, vender todas sus posesiones y dedicarse a evangelizar? Entonces uno dice, ¿cómo hicieron? Todas esas personas tuvieron que pasar procesos en su vida. A veces vemos la persona que está arriba, pero nunca, o a veces muchas personas no nos ponemos a mirar cómo fue su niñez, cómo fue su juventud, cuáles fueron las cosas que le permitieron ser así. Las personas que más han sufrido en la vida son las más fuertes, pero jamás Dios te va a dar una prueba que no eres capaz de soportar. Dios no te va a dar ni 1 milímetro más de lo que tú puedes resistir.
Si en este momento estás viviendo un momento de escasez, Dios dice, no solo de pan vive el hombre, pero créeme que Jesús ve tu necesidad y Él se preocupa por ti. La diferencia de las personas que creen en Dios o que conocen un poco de Dios, siendo todavía imperfectas, porque a veces juzgamos y decimos, bueno, esta persona va a Eucaristía, habla de Dios, pero es muy imperfecta. Sí, es que somos seres humanos. Todos tenemos esas luchas internas que serán hasta la muerte. Hay personas, o sea, siempre tenemos esa concupiscencia o esa tendencia al mal, pero los que queremos seguir al Señor, trabajamos día a día y nos duele cada vez que fallamos, pero sabemos que también somos imperfectos y que somos débiles, que si es por nuestras propias fuerzas no podríamos hacer nada, que es la gracia de Dios la que nos permite levantarnos y que si le pedimos a Él ser diferentes, cambiar, mejorar, Él nos va a conceder la gracia, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, poner de nuestra fuerza de voluntad. Entonces, si en este momento estás viviendo ese proceso, es un proceso que quizás Dios ha permitido por el bien de los que lo aman. Dios de todo lo malo saca algo bueno. Siempre. Vamos a ver desde la Biblia, que es lo que guía nuestras vidas y es el testamento. Los grandes patriarcas, las personas que Dios utilizaba para hablarle a su pueblo, tuvieron sufrimientos. Sí, fueron unos muy prósperos. Abraham fue muy próspero. Job fue una de las personas más ricas de todo el Oriente, pero durante su vida tuvieron procesos. Tú estás viviendo un proceso, no sé cuál sea, si es igual o diferente al mío. Por ejemplo, Abraham era amado por Dios, muy amado, tan amado que por ese acto de obediencia tan grande de Abraham y ese desprendimiento que iba a tener con su propio hijo, Dios bendijo a toda su descendencia, a toda la humanidad. Él es nuestro Padre. Entonces, ustedes se imaginan, pongamos en el lugar de Abraham, el solo hecho de que Dios le diga, sacrifica a tu hijo, demuéstrame que soy el primero, que el lugar número uno en tu vida soy yo, sacrifica a tu hijo. Te hago una pregunta, ¿tú serías capaz de hacerlo? Si a mí me hicieran esa pregunta, yo creo que diría que no. Y él dijo sí. Y pongámonos en el lugar de él, yo creo que el sufrimiento de él era impresionante, porque es que a veces pensamos que el sufrimiento económico, físico, es el más duro, pero el sufrimiento interno, el sufrimiento moral, es un fuego que quema. Les voy a poner un ejemplo. Si a nosotros nos golpean, nos va a doler. Si nosotros tenemos, alguien nos va a robar y nos fractura una mano en ese forcejeo, nos duele. Pero si fuera nuestro hijo o nuestra hija el que le estuvieran haciendo eso y que nosotros estuviéramos viendo, ¿qué nos duele más? ¿El dolor físico que estamos sintiendo nosotros y nos lo hacen a nosotros? ¿O el solo hecho de ver sufrir a uno de nuestros hijos? Ese dolor es un dolor más grande, es un dolor más sentido, es un dolor que con las palabras humanas no podríamos describir. Es más, uno diría que me hagan a mí lo que sea, pero que a mi hijo o a mi hija no me la toquen. ¿Cuánto sufrió Abraham? Pero por ese acto de obediencia, Dios Padre no iba a permitir que lo hiciera. Dejó que viviera su proceso, su duelo, y aún así él lo iba a hacer, pero después lo bendijo. A mí me encanta una historia. Alguna vez mi director espiritual también me puso a leer en una de las penitencias después de que me confesé. Me puso a leer toda la historia de José. Yo decía, uy Dios, pero es que es muy larga. Y no, créanme, a veces nos aburrimos en la casa. Y las grandes historias, las mejores novelas, por decir, hay personas que se dedican todo un día a ver novelas. Las grandes historias están en la Biblia. Mira, a mí me sorprende José. Él tenía un propósito. Dios tenía un propósito para él, muy grande.
le dio dones y talentos, y en su juventud él empezó a ejercitarlos. Empezó a que los sueños los podía interpretar. Dios le dio ese talento, pero también, como muchas personas nos pasa, puede que el Señor nos haya dado talentos y uno dice, no, es que yo tengo este talento, no sé, de dibujar, de predicar. Y al transmitir esos talentos o al ejercitarlos podemos herir a las otras personas o podemos pecar por imprudentes. Él tenía un gran corazón, pero fue imprudente. Cuando le contó a sus hermanos y a su padre el sueño de que veía a dos espigas que se inclinaban ante él, todos sus hermanos empezaron a odiarlo. Y ese odio generó un sufrimiento grande que duró muchos años hasta llegar al punto de que sus hermanos lo iban a matar, pero Rubén no dejó, lo vendieron como esclavo. Después de eso, o sea, lo metieron a la cárcel. Bueno, antes de eso se enamoró una mujer de él, la mujer del carcelero, pues del que guiaba la cárcel. Imagínense, o sea, él era tan bueno, creía tanto en Dios y era tan fiel. Y las personas fieles o temerosas de Dios, en donde estén, en el trabajo en el que están, trabajan como si fueran para Dios. No porque la persona o el jefe te va a ver. Él hacía las cosas bien, conforme al corazón de Dios. Y él era, a pesar de que no había nacido para eso, pero fue esclavo. Y en su esclavitud fue fiel a su amo y a Dios. Y fue premiado. Bueno, después lo sacaron, ya no fue esclavo. Pero una mujer se enamoró de él y era una mujer casada. Y por el solo hecho de él rechazarla, fue injuriado. Dijeron mentiras sobre él. Volvió a la cárcel. Y uno dice, pero ¿por qué a las personas buenas les pasan tantas cosas malas? Sin embargo, él nunca le dijo a Dios, ¿por qué me haces esto? Renegó, no. Él lo aceptaba con amor y seguía alabando y glorificando a Dios. En la cárcel, bueno, interpretó los sueños de dos personas que le servían al rey. Y luego el rey tuvo un sueño, para no hacer la historia tan larga, porque yo sé que muchos la conocen. El rey empezó a tener sueños y nadie en el reino era capaz de traducirlos, y lo llamaron a él. Se habían olvidado de él sus amigos. Pasaron alrededor de 2 años de que él les había interpretado los sueños al copero y al panadero. Uno murió y el otro volvió a servirle al rey y se olvidó de él. ¿Cuántas veces se han olvidado de nosotros las personas que más amamos o las personas más cercanas? En este momento, cuando tú quizás tenías mucho dinero, todos estaban ahí. Pero ahorita que quizás tienes escasez, hay personas que se han alejado. A él le pasó lo mismo, pero él siguió fiel a Dios. Y eso es lo que quiero que en el día de hoy quede. La diferencia entre una persona que conoce de Dios y quiere seguirle es la forma en que afronta el sufrimiento. Porque tanto buenos, malos, vamos a sufrir, es necesario. Si no, Jesús no hubiera escogido el sufrimiento, un sufrimiento de cruz para redimir al mundo. Porque después de que sufrimos viene la gloria, viene la dicha y nos hacemos más fuertes. Y mortificamos nuestra carne para hacer más fuerte nuestra voluntad y poder rechazar el pecado y decirle no a las malas inclinaciones. Entonces, después de esto, el faraón lo puso como la segunda persona al mando de todo Egipto. Le dio bienes, le dio la potestad de tomar decisiones, de dirigir un país entero. Y lo más lindo de esta historia es que cuando sus hermanos, porque estaban muriendo de hambre, ellos vivieron 7 años de escasez, 7 años de abundancia donde guardaron, donde provisionaron. Y después pasaron por 7 años todo Egipto y sus alrededores de escasez, de hambruna, que quizás muchos estamos viviendo o están viviendo en esta época o van a vivirla por este tema del coronavirus. Hay que
provisionarnos, pero también ser prudentes con el provisionarnos de víveres, porque hay personas que lo necesitan. Ojo con eso. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando vinieron sus hermanos, póngase cada uno en el lugar de José. ¿Tendría rencor en su corazón con sus hermanos, con sus seres queridos, porque lo vendieron, porque quisieron matarlo, porque lo hicieron, porque toda su vida fue un eterno sufrimiento gracias a lo que ellos hicieron? Quizás muchos dirán, yo no sería capaz de perdonarlos. Y él al principio sintió rabia. Cuando los vio no fue capaz de abrazarlos ni de perdonarlos. Es más, los empezó mejor dicho, puso una de las copas del rey en uno de los sacos de los hermanos y los tildó de ladrones. Hizo un montón de cosas, porque el ser humano es así. En el momento en que tiene enojo, a veces toma decisiones equivocadas y a veces actuamos inmaduramente. Y él lo hizo, pero él tenía un buen corazón. Y cuando sus hermanos se postraron ante él les dijo, porque ellos tenían miedo de que él fuera a matarlos. Y él les dijo, no se preocupen, porque es que no fueron ustedes los que me hicieron pasar por todo ese mar de lágrimas. Sí querían hacerme daño, pero fue Dios el que permitió eso, porque Él tenía un propósito más grande para mí, porque a través de mí, Dios iba a salvar a su pueblo Israel, y a través de esa salvación, de ese pequeño rebaño de personas que en esa época estaban, el pueblo de Israel pudo ir a Egipto, no murió de hambre y gobernó por muchos años. Él tenía un propósito. El sufrimiento en la vida del ser humano tiene un propósito. Y te digo, hermano, no desaproveches quizás este momento que estás pasando para aprender cosas nuevas, para levantarte, porque no solo es sufrir, porque hay personas que dicen, bueno, es que yo toda la vida he sido pobre, yo toda la vida me ha ido mal, ¿qué se va a hacer? No, Dios te ama y te da la capacidad de, así como Él cayó 3 veces, se levantó 3 veces. Y fue una enseñanza eterna para toda la humanidad, de que podemos ser pecadores, pero si nos arrepentimos y queremos volver al Señor, Él siempre te va a recibir. De que cuando suframos, sigamos fiel a Dios, en las buenas y en las malas. Y Él siempre, siempre, siempre nos va a traer bendición si aceptamos el sufrimiento con amor. Y si compartimos con los demás, si lo poco, mucho que tenemos lo damos. En este momento ayuda a tu hermano, ayuda a tu vecino. Lo poco, lo mucho que tengas. Porque Dios hizo multiplicación de panes. Él te puede dar muchísimo más y lo hemos evidenciado muchas personas que servimos al Señor. ¿A quiénes no les ha pasado que, mira, a mí una vez me pareció muy linda una historia de alguien de la comunidad en la que yo pertenezco, que él tenía 20,000 pesos en el bolsillo y estaba en la Eucaristía y él quería dar ese diezmo, eso porque es que Dios mismo lo dice, cuando él estaba viendo las ofrendas que estaban poniendo los fariseos, que ponían abundantes ofrendas, pero daban de lo que les sobraba. Y cuando fue la mujer, esa mujer pobre que solo tenía una moneda para comer y la ofreció al templo, Jesús les dijo a sus discípulos, ella dio muchísimo más que todos los otros. Entonces este servidor solo tenía 20,000 pesos en el bolsillo. Y en ese momento no tenía trabajo. Y él decía, ay, que me devuelvan, ¿qué hago? Y dio esos 20,000. Y él dijo, no sé, no tengo para el taxi, no tengo para el bus ahorita, no sé qué voy a hacer, cómo voy a llegar a mi casa. Y justo después de que sale de Eucaristía, le dicen, Jimmy, necesito que me vayas a cantar una Eucaristía, ya. No tengo guitarra, no tengo nada. Y le dijeron, no te preocupes, nosotros te ponemos guitarra, venga, vamos, nosotros te llevamos, te traemos. Y él decía, wow. Fue, cantó la Eucaristía
Y cuando le pagaron, él le decía, ¿cuánto vas a cobrar? Decía, no, lo que me quieran dar, la verdad no, lo que me quieran dar, lo que nazca de su corazón. No recuerdo bien cuánto fue el monto, póngale que fueran 150,000, 200,000 pesos, creo. Pero Dios multiplica. Mejor dicho, lo que tú das se multiplica en 100 por 1, en muchísimo más. Dios ha dicho, no te preocupes, no tengas miedo. 365 veces en la Biblia menciona la palabra no tengas miedo, una para cada día, por algo será. Si en este momento estás pasando por un momento de dificultad, agradece, glorifica a Dios por lo bueno y por lo malo, que Dios jamás te va a abandonar. En los momentos en que más sin salida te encuentres o que tus fuerzas humanas ya no, ahí es donde Dios va a actuar, ahí es donde te va a levantar. Entonces, ánimo. ¿Podemos en ese momento pasar por un tiempo de purificación? Sí, pero jamás nos vamos a quedar ahí, nos vamos a levantar. Sí, en tus empresas, quienes somos empresarios, vamos a levantarnos con más fuerzas. Porque después de miren, les voy a poner un ejemplo. Los grandes empresarios se han quebrado muchas veces, pero se han vuelto a levantar. Los que más dinero tienen en el mundo tuvieron muchos fracasos, pero jamás se vencieron. Los grandes santos tuvieron malas inclinaciones, tuvieron pecados. Tenemos muchos santos que tuvieron una vida pecaminosa al principio, pero conocieron de Dios y transformaron su vida. No sé cuál sea tu sufrimiento, no sé si es físico, si es espiritual, si es mental, porque las preocupaciones te enferman, porque a veces nos desesperamos. No sé cuál sea tu enfermedad, cuál sea tu sufrimiento, ofrécelo a Dios, dale gracias a Dios. Y como dice, por ejemplo, la palabra del Señor en Hebreos 12, dice que Dios, voy a leerlo aquí, Dios por amor te disciplinará. Dios por amor te disciplinará. Un padre que ama a sus hijos siempre los va a corregir. Y si andan por el mal camino, el padre va a querer guiar a sus hijos. Pero si sus hijos no escuchan las palabras del Padre, el Padre ve, porque Él nos da libertad. Deja que te estrelles, que nos estrellemos, pero siempre va a estar ahí, para que después de la caída vuelvas y te levante, como el hijo pródigo. El hijo pródigo volvió donde su padre, y quizás, ya a veces pienso, el hijo pródigo no estaba arrepentido. Él regresó porque no tenía con qué comer, porque no tenía dónde dormir. Eso es un punto personal. Para mí lo más lindo de la historia del hijo pródigo es el padre, que siempre estuvo ahí esperándolo, en la puerta, porque él dijo, a lo lejos vi a su hijo. ¿Cuántas noches, cuántas mañanas, cuántas tardes estuvo el padre esperando a su hijo? Y él no sabía cuánto tiempo se iba a demorar, pero sabía que en algún momento él iba a regresar. Y con los brazos abiertos lo recibió, hizo una fiesta. Así Dios quiere recibirnos. Glorifiquemos a Dios. Si en este momento has estado alejada de Dios o alejado, no importa. Estos días se me acercó a alguien que conozco y él me decía, tengo pena, no me siento digno de acercarme a Dios porque por mucho tiempo dije que no creía en Él, porque me siento indigno, porque no tengo la cara para que en este momento quizás de dificultad sí me acerque a Dios, y cuando estaba bien no lo hacía. Y él no quería acercarse a Dios por pena, por vergüenza. ¿Qué te dice Jesús hoy? Búscame. Dios utiliza cualquier motivo, de todo lo malo saca algo bueno. Dios en renglones torcidos escribe derecho. Dios va a utilizar cualquier pensamiento, cualquier persona, cualquier acto, por más simple que sea, para acercarte a Él.
Dios no tiene esos sentimientos humanos de que, ay, no, es que cuando estaba en la abundancia no me buscaba. Pero ahorita que está mal, ahí sí me va a venir a buscar. Dios no piensa así. Dios es amor. Esa es la definición de amor. Hoy es el día para que te acerques a Dios. Hoy es el día para que empieces a orar. Si no sabes orar, orar es muy fácil. Acércate, enciérrate en tu cuarto en ese momento de cuarentena y háblale a ese buen Jesús como un amigo. Hola Jesús, aquí estoy, pecadora, indigna, indigno. Por mucho tiempo estuve fuera de tu casa, pero hoy necesito de ti. Hoy quiero hablarte. Y háblale como un amigo, que Dios siempre te espera. Vamos a terminar este pequeño mensaje con una oración para dirigirnos al buen Dios, a ese Dios que nos disciplina, porque Padre que ama a sus hijos lo disciplina, pero que también es como nos soba, nos da el golpecito, pero también nos soba. Dios está ahí, Dios es amor. Dios a veces nos bendiga, amor. A veces nos olvidamos de Él y Él está ahí, esperándonos. Entonces, cierra tus ojos. Vamos a hablarle a ese buen Dios, vamos a hacer una oración y después de esta charla sigue orando con Él, aprovecha este momento. Vamos a levantar nuestras manos y a decirle al Señor que hoy levantamos nuestras manos para glorificarlo. Señor, levanto mis manos, aunque en este momento no tenga fuerzas. Aunque en ese momento tenga 1000 problemas, aunque en este momento esté sufriendo, abre tu boca y alaba a Dios. Dale gracias por este proceso. Las personas más fuertes son las que más han sufrido, pero se han levantado y con más fuerza. En tu economía, en tu espiritualidad. Dile a Jesús, Señor, levantamos nuestras manos, aunque no tengamos fuerzas. Porque sabemos que tú eres el que nos levanta. Porque cuando andamos, a veces me encanta esa historia que dice que una persona muy triste, con muchos problemas, caminando por la arena, por la playa, y solo veía unas huellas. Y le decía a Jesús, Jesús, ¿por qué me dejaste sola cuando más te necesitaba? Mira las huellas, solo hay unas huellas, me dejaste solo. Y Jesús le contestó, esas huellas eran mías. Yo te llevaba en mis brazos. Hoy Jesús te lleva en sus brazos. Señor Jesús, gracias Señor, porque sabemos de tu infinito amor. Concédenos la gracia de ser mejores cada día, de que después de este momento de cuarentena, de sufrimiento, de enfermedad, jamás volvamos a ser los mismos, que aprendamos, que seamos personas mejores. Señor, te necesitamos. Sabemos que somos imperfectos, que nos falta fuerza de voluntad, pero así como el publicano, nos dirigimos ante ti, Señor, porque te necesitamos, porque sin ti no somos nada. Levanta tus manos, alaba al Señor y glorifícalo. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Si es tu santa voluntad, Señor, que esto pase pronto, que pase rápido, Señor. Pero si este sufrimiento o este dolor todavía sigue, danos la gracia de glorificarte en medio del dolor, en medio de la escasez. Porque sabemos que después de la tormenta viene la calma y que tus bendiciones van a ser más y mayores para nosotros, a nivel espiritual, a nivel también de provisión, porque tú nunca abandonas a tus hijos. Te alabamos, te glorificamos, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, feliz noche y recuerda que Dios te ama,
piensa en ti y te busca todos los días, constantemente, cada segundo, cada hora, te está buscando. Dile sí, ábrele la puerta, porque Él es un caballero, Él no entra a la fuerza. Él entra cuando tú le abres el corazón, cuando tú abres la puerta. Dios los bendiga.